Hay una doctrina que se enseña detrás de los púlpitos y dicen, Dios es un Dios bueno. Pues sí, sí es bueno. Es un Dios misericordioso y lleno de gracia. No, claro que sí. Pero después dicen, y Dios no avergüenza a nadie. ¿Cuántos han escuchado eso? Que Dios no avergüenza a nadie. ¿Cuántos han escuchado? Porque dice, cuando el profeta te habla y te diga algo, no te va a decir nada porque nomás que Dios te bendiga y que te vaya bien, porque Dios no avergüenza a nadie. Y yo pregunto, ¿dónde en la Biblia dice que Dios no avergüenza a nadie? Búsquele por donde quiera. A lo mejor se va a encontrar uno o dos versículos que aparentemente dicen eso, pero pues pregúntele a Pedro a ver si Dios no avergüenza cuando andaba de hipócrita. Y Pablo se fija que andaba de hipócrita y dice, y fui y lo reprendí, lo enfrenté, lo encaré delante de todos. Bien diferente ahorita, ¿no? Que algunos regañan a algunos hermanos y como están tan llenos de orgullo, no me ande regañando enfrente de la gente. Le voy a pedir que para la próxima vez me regañe a solas. Bueno, a veces sí, dependiendo. Pero el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20 dice, a los que persistan en dañar la iglesia, a los que persistan de estar sentados en su mula, a los que persistan en pecar, dice, a esos confróntalos y regáñalos públicamente para que aprendan. ¿Se ha leído, verdad? ¿O no ha leído? ¿Sí lo tienen ahí? Ah, no. A ver, póngamelo por favor ahí. En Primera de Timoteo 5, 20. Para que vean que no estamos mintiendo. Entonces Dios muchas veces a través de la profecía, hermanos, va a descubrir el pecado de algunas personas. Y muchos dicen, no, es que Dios no avergüenza a nadie. No, es que ¿cómo que no? Hasta algunos los mataba. ¿No se acuerda a Ananías y a Zafira en el capítulo 5 de Hechos? Sí dice así, ¿verdad? A los que persisten en estar sentados en su mula, repréndelos a solas, dice, para que los demás también aprendan a no pecar. Qué evangelio tan diferente al evangelio americanizado que se nos predica hoy, ¿no? Ahora, no crea que por eso ya voy a andar yo regañando a tu hermano, tú de esto, ven para acá y eres un hijo del diablo. No, a los que persisten, a los que son tercos y no hacen caso y ya les dijimos una a solas y otra vez y hay veces que el Espíritu Santo permite. Miren, en una ocasión, en una reunión de pastores, invitaron a un profeta. Yo creo en los profetas de Dios. Que muchos se hayan metido a la iglesia y sean adivinos, sean brujos, porque andan adivinando nomás. Eso es harina de otro costal, pero hay profetas verdaderos de Dios. Y esos profetas no se venden por una ofrenda o por un diezmo, sino que esos profetas hablan la verdad tal como es. Y con amor, no crea que no. Entonces estaban en una reunión de pastores y el profeta estaba predicando. Y ya ve pues cómo Dios le habla, ¿no? Entonces le dice a un pastor que estaba ahí, tú, ven. Pues hay algunos profetas que solamente Dios te quiere bendecir y Dios te quiere prosperar. Y sí, yo entiendo eso y yo lo creo. Pero en la Biblia casi siempre a Pablo, cuando le profetizaban, le decían, el Señor dice que va a sufrir por la causa de Cristo y que va a tener que aprender obediencia y tremendo, ¿no? Y ahorita ya puro que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere bendecir. Yo entiendo que sí, Dios nos quiere bendecir y Dios no quiere prosperar, pero Dios es un Dios que quiere que seamos de buen testimonio
porque esa es una evidencia de que somos obedientes y porque Dios quiere bendecirnos. Entonces, a ver, tú ven, y viene, ¿verdad? Y le dice, el Señor dice que es la última oportunidad que Dios te da, y que te pongas bien y que dejes de andar de adúltero con esa señora traicionando a tu esposa. Ándele. Y muchos se levantan, no, es que Dios no, ¿cómo que Dios que no? Y se ofendió el pastor y dijo, ¿cómo se atreve? Yo no, ya no. Y la esposa estaba allá. Y luego se para y empieza, sí es cierto, pastor, anda con una mujer y no la quiere dejar. Y no solamente anda con una mujer, sino en la casa me golpea y me grita y me maltrata. Ya estoy cansada de eso. Y el pastor cayó de rodillas, arrepentido de la doble vida y el mal testimonio que llevaba. Ahora usted dígame si esa palabra era o no era de Dios. Dice la Biblia, por sus ¿qué? Y el fruto de ahí fue ¿qué? Arrepentimiento. Y ya después le dijo, ok, ya que se reconcilió y así en la predicación, váyase y siéntese. Bien avergonzado, yo creo, ¿no? Y ya se sentó allí y el profeta seguía predicando, y dicen que nomás volteaba así poquito y todos los pastores se agachaban así. No me vayas a levantar, a sacar los trapitos. ¿Cómo te sentirías en una reunión así donde un profeta de Dios estuviera ministrando a la gente? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu testimonio en la casa, en el trabajo, con los vecinos? Bueno, pero todo esto viene, hermanos, por obediencia. Obediencia. Cuando uno no obedece, ahí están las consecuencias. Siempre que desobedezcamos a Dios, van a venir consecuencias. Abraham no obedeció a Dios al 100%. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, en Génesis 12:1, 2 y 3, la orden fue, deja tu papá, tu mamá, tu familia, nomás llévate a tu esposa. Yo creo al principio Abraham malentendió y entendió que también dejara a su esposa y se puso contento, pero después Dios lo corrigió y le dijo, no, también a la esposa. Bueno, pero no obedeció bien, hermanos. Si usted se recuerda, dice que se llevó a un sobrino de él, que se llamaba ¿cómo? Lot. La orden de Dios había sido, deja a tus sobrinos, deja a tus primos, deja a todos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Pero él desobedeció. Y por haber desobedecido, si usted lee bien la Biblia, hubieron consecuencias. Hubo guerra entre su sobrino, pleito, y Abraham. Y se tuvieron que separar. Hubo, ¿cómo se dice cuando sale uno mal? Rencilla ahí, quedaron mal. Y todo eso fue producto, y muchos teólogos piensan que Abraham se culpaba de la desgracia que le pasó a su sobrino Lot en Sodoma y Gomorra, y la destrucción que experimentó con su familia, porque su esposa se le convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Y las hijas tuvieron sexo con su propio papá. Una de ellas lo emborrachó una noche. Y muchos piensan que Abraham se sintió y dijo, por no haber obedecido a Dios al 100%. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas, de grupos que no obedecieron. Mire, veamos por ejemplo a los judíos. Ayer el hermano Amador me puso a dar un pensamiento corto en el
convivio de los hombres y hablé de esto poquito. Así es que si ustedes ya escucharon, hombres, tápense los oídos. Esto es para los que no han escuchado. Bueno, para los que escucharon otra vez también. El Señor guardó por 40 largos años a su pueblo, los protegió. Dice la Biblia que en 40 años no se les envejeció ni sus vestidos, ni su calzado. A ver, varones, ¿cada cuánto van y se compran zapatos nuevos, tenis nuevos? Mujeres, pues a cada ratito, ¿no? Especialmente en este país donde hay facilidades y te venden unos buenos tenis por $9.99. ¿Para qué quieres de $500 y de $1,000? ¿Verdad? Pero ellos, mire, qué milagro, por 40 años Dios los sustentó en el desierto. Cuando tenían sed, de la roca brotaba agua. Cuando tenían hambre, venían codornices, ¿sí o no, hermanos? Y comían carne. También les envió por 40 largos años pan del cielo llamado maná. O sea, Dios estuvo con ellos. En la noche como una columna de fuego y en el día como una nube para protegerlos del calor, para protegerlos del sol. La mano, la gracia y el favor de Dios estaba con estos hombres. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente, sí están familiarizados con esta historia, ¿verdad, hermanos? Que por su desobediencia, que por ser tan testarudos y por ser tan rebeldes, mire, después de todo lo que Dios hizo por ellos, dice la Biblia que fue un pueblo desobediente, empezando por su líder Moisés. Y dice la Biblia claramente que por su desobediencia estos quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar al plan A que Dios tenía para la vida de este pueblo. ¿Cuál era el plan A de Dios para ellos, hermanos? Que entraran a una tierra que fluía leche y miel. Son palabras poéticas que hablan de un pueblo, de una nación bendecida por Dios. El plan de Dios no era que los judíos anduvieran por 40 largos años en un desierto comiendo codornices. Yo creo que se enfadaban de tanto codorniz, ¿no? ¿No se enfada usted en Navidad que pozole en la mañana, en la tarde, en la noche y al siguiente día el recalentado y al tercer día todavía sobró? Y ahora imagínense en maná todo el tiempo estos, codornices todo el tiempo estos. Pero de cualquier manera Dios los bendijo. No era el plan que ellos estuvieran 40 años en el desierto, sino que ellos entraran en 11 días o 12 días a lo más a la tierra prometida, a la tierra de bendición, a la tierra que Dios les había prometido. Pero por desobedientes no entraron a la tierra prometida. Y hay muchos dentro de la iglesia de Jesucristo que Dios les ha prometido esa tierra que fluye leche y miel. Dios quiere bendecirte, Dios no es malo, Dios quiere prosperarte en todas las áreas de tu vida. ¿Me están escuchando, hermanos? En todas las áreas de tu vida. Dios quiere que tú tengas un matrimonio donde te la lleves bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios quiere que tengas hijos bien portados. Dios quiere que estés en buena salud, que no te duela aquí y no te duela allá, así como la viejita de aquella, me duele aquí, me duele allá, me duele. Dios quiere bendecirte, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere sustentarte, Dios quiere protegerte, Dios lo ha prometido, pero hay un requisito, y el requisito que Dios nos pide es que seamos obedientes a su palabra. Y Él quiere que nosotros seamos obedientes, no para hacernos la vida de cuadritos, así decimos en México, sino para bendecirnos. ¿Cuántos de aquí quieren ser bendecidos? Esa es la diferencia entre hermanos cristianos que usted que los ve bien bendecidos y otros que no. No todo el tiempo, ¿verdad? Porque hay veces que Dios nos prueba. Pero hay gente bien mal. ¿Y cómo está, hermano? Bendecido y en victoria. ¿Y qué bendecido y qué victoria?
¿Cómo está, hermano? Ahí voy, el diablo me trae aquí a chicotazos, pero gracias. El diablo no te tiene que traer a chicotazos. Tú tienes que traer al diablo a chicotazos. Al revés, que no eres un hijo de Dios. ¿Que acaso Cristo no lo derrotó en la cruz del Calvario 2000 años atrás? ¿Que acaso Cristo no lo despojó con su poder, su resurrección, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre esos demonios y dándonos la victoria de Cristo? Entonces, ¿por qué el diablo te trae a ti? Tú tienes que traerlo a él. Él es un enemigo derrotado. Tan calladitos, calladitos todos. Bueno, entonces, mis hermanos, Dios hizo esos milagros tan hermosos, pero no entraron a la tierra prometida. Y cuidémonos nosotros, porque la historia se repite, de no hacer los mismos errores. Todo esto quedó escrito, dice Pablo en 1 Corintios 10, si no me equivoco, para ejemplo de los que estamos aquí en este tiempo, y no volvamos a hacer lo mismo y caer en lo mismo de ellos. Les decía a los varones que no importa los milagros que Dios haga en tu vida. Lo importante es la salvación, lo importante es lo espiritual, es lo que yo les decía a ellos. Y a veces los milagros, hermanos, mire, Dios todavía hace milagros, así como los hizo con estos judíos en el desierto, todavía lo hace. Estoy bien seguro que aquí, si abriéramos la plataforma para que ustedes compartieran sus testimonios, yo ayer me quedé sorprendido con el testimonio del hermano Kevin. Lo que Dios hizo con su esposa, brother. Literalmente la sacó de la muerte, ¿no? Pero el hermano estaba hincado ahí, humillado delante de Dios. Y hasta alguien dijo que quiso venir a levantarlo. Ya levanta. No, no me que levántese. Hínquese conmigo también para humillarnos delante de Dios. Me quedé sorprendido con el testimonio del hermano Frank también. Híjole, 4 meses en coma estuvo usted. Eso solamente Dios lo puede hacer. Mírelo, hermano, 4 meses en coma. Y mire dónde Dios lo tiene. Que gracias por su entusiasmo. Mire qué entusiasmados están. Hijo de la verdad. Entonces, el problema con los israelitas, con los judíos, no fue que Dios no obró y no hizo milagros. Sí hizo, pero a pesar de los milagros, fueron desobedientes. Y hoy mismo hoy pasa lo mismo. Miren, hermanos, ya les conté esta historia, pero se las vuelvo a contar. Mire, aquí en esta iglesia, hace unos 20 años atrás, un muchacho, no venían a la iglesia, un joven de aquí de Riverside tuvo un accidente. Iba en el freeway, chocó, el carro dio no sé cuántas vueltas y como él no traía cinturón, voló, cayó en el freeway con la cabeza, ¡pah! Rebotó, volvió a volar otra vez y rebotó como otras 2 veces con la cabeza, ¡pah! ¡Pah! Se le abrió la cabeza. Se lo iban al hospital. ¿A cuál hospital fue, Marta? ¿Aquí en la 14? ¿O en Loma Linda? Ya ni me acuerdo en cuál hospital, hermanos. Uno de esos dos. Y después del servicio nos hablaron que fuéramos y fuimos. Y pues ahí estaba el muchacho y los papás, ya se los imaginan, ¿no? Llorando, la familia. Y ellos no eran cristianos, no conocían de Dios. Entonces llegamos nosotros y yo, pues bien jovencito, todavía estoy joven, ahora imagínese hace 20 años. y me dijeron que orara por él y fui a orar por él. Estuve orando ahí por él, pero yo en mi mente y en mi corazón lo veía mal, pero mal, mangueras por donde quiera y el respirador, también estaba inconsciente y oramos. Y de esas veces que el Señor le pone palabra a uno, pero uno la habla así rápido sin ponerse a pensar. Entonces yo agarro a su papá y a su mamá delante de todos ahí en el cuarto. Se me hace que en ese tiempo sí dejaban que todos entraran ahí.
Y les digo, era domingo. Y les dije, aquí está mi esposa de testigo, que no me va a dejar mentir. Le dije, no se preocupe, su hijo ya para el viernes va a estar en su casa. Y después cuando veníamos el señor se me quedó viendo así como, oh, pues no la creía, pues como ustedes hubieran visto al muchacho. Entonces, ya de camino por el freeway le decía a mi esposa, ay Marta, yo no sé por qué le dije eso al señor. ¿Cómo que iba para el viernes? Hermanos, no les miento, les digo verdad en Cristo como testimonio. Era jueves cuando recibí una llamada, no a mi celular, porque se me hace que en ese tiempo no había celular, o sí había, pero no todos tenían, nomás los narcos. Y me dicen, solamente le hablamos para decirle, no era ni siquiera viernes, era jueves. Nuestro hijo ya lo dieron de alta y ya está está en la casa. Enfermo, claro, todavía, pero ya sin aparatos ni nada, estable. Wow, Dios hizo un milagrazo, así como a los judíos que les caían godornices y se ponían a comer. Y les caía maná o les salía agua de la roca y no, hombre, les abrió el mar rojo. Esos milagros, así más o menos fue ese milagro, tremendo. Pues nosotros bien contentos y empezaron a ir a la iglesia, toda la familia. Todos empezaron a ir a la iglesia, pues. Y nosotros bien contentos. Hermanos, no pasaron ni 6 meses cuando ya el hijo estaba totalmente recuperado, que los papás ni a Dios dijeron. Se salieron de la iglesia. Hasta la fecha jamás han vuelto a poner un pie en la iglesia cristiana. Y cuando indagué y platiqué que qué pasó, que por qué ya no vinieron a la iglesia, es que nos tuvimos que regresar a la iglesia católica. Él era monigote, o cómo les llaman, monaguillo, perdón. Y regresó a lo que Dios no le agradaba. Entonces tú dices, después de ese milagro, pues van a entregarse a Cristo y van a obedecerlo, ¿no? Por eso se dice que los milagros no salvan. Lo que salva es la palabra predicada, hablada, que es como una espada de 2 filos, que a veces duele a las personas que escuchan, ¿sí o no? Ay, lo está diciendo por mí. Pues ¿por quién más? Pues por ti, porque estás aquí, ¿sí o no? Pero esa espada sana. Entonces estos regresaron al mundo. Y así le puedo contar. Conocí a una señora que tenía cáncer y Dios la sanó. Dios la sanó. Esa señora sí era cristiana, pero a que no sabe lo que hizo cuando Dios la sanó. Se fue para México porque habían hecho unas personas cercanas de ella, habían hecho una promesa que si ella sanaba, que ella tenía que ir a agradecerle a la Virgen Morena de no sé dónde. Y cuando los doctores le dijeron a esa señora, que yo conocí muy bien, que ya estaba sana, agarró, se fue para México y fue a cumplir su promesa y fue a darle gracias a la Virgen Morena de no sé dónde. Hermanos, nosotros tenemos que agradecerle a Dios y a Cristo solamente. Y para hacerles la historia corta, regresó y al poco tiempo los doctores le dijeron, el cáncer ha regresado. Y murió la persona. Entonces usted pensaría que cuando Dios hace milagros, así como los de los judíos y a usted les ha hecho milagros, que la gente va a obedecer. Pero mucha gente no obedece y por eso no es bendecida las personas. Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender de esas lecciones y decir, Señor, gracias que me tienes aquí,
Yo quiero, dame la gracia, como dice ese canto, ¿cómo dice dame gracia para obedecer? ¿Cómo dice? A ver, dame gracia para obedecer. ¿Cómo va? ¿Cómo? Mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracia para obedecer. ¿Y lo que más? Dame fuerzas para yo vencer. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para obedecer su palabra. La entendamos o no la entendamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque Dios no te pidió permiso para, ¿verdad que no, César? ¿Verdad que no dijo, César, estarás de acuerdo con que le ponga aquí? No nos pidió permiso. Entonces nosotros, nuestro trabajo es obedecer su palabra. Y hermanos, Dios nos bendice. En Josué 6, cuando los muros de Jericó cayeron, porque dice que le dieron 7 vueltas, y luego a la 7ª vuelta gritaron todos con euforia y con aleluya, yo creo, no sé qué gritarían, alabanzas a Dios, y dice que los muros cayeron. Josué capítulo 6 nos habla de eso. Y muchos piensan que los muros cayeron por los gritos de estas personas, pero la verdad es otra. Dios les dio la victoria, Dios los bendijo, no porque gritaron, sino porque obedecieron al mandato de Dios que le dieran 7 vueltas a través de Josué, su líder. Denle 7 vueltas. No tiene sentido. ¿Para qué darle vueltas? Son nuestros enemigos. Vamos a agarrar las flechas, vamos a agarrar los cañones, vamos a agarrar las bombas para tirarles y matarlos. ¿Cómo que dar vueltas? Pero ellos obedecieron, y cuando gritaron, los muros cayeron. Hermanos, esa es la clave de la victoria. No solamente venir y levantar tus manos y adorar a Dios. No, si tú vienes y levantas tus manos y adoras a Dios, pero allá afuera no eres obediente, de nada te sirve levantar las manos, de nada te sirve danzar. Pero cuando eres obediente allá, amas a tu esposa, respetas a tu marido, eres obediente a la palabra de Dios, das buen testimonio, vienes a la iglesia, levantas tus manos y comienzas a levantar tu voz y adorar a Cristo, hermanos, es una bomba en contra del infierno y en contra de Satanás, y la victoria es segura para los que adoran y obedecen a Cristo. Así de sencillo, mis hermanos. En el siguiente capítulo, en el 7 de Josué, hubo un hombre que se llamaba Acán. Entonces Dios les dice, vayan y ahora conquisten el pueblo. Ese se llama Ai. Todos digan Ai. Y Josué dijo, son muy poquitos. Si a Jericó los vencimos, ahora Ai. Y ahí no les fue bien. Dice que llegaron a Ai, y los de Ai se levantaron y mataron a bien muchos judíos, israelitas. Después regresaron todos tristes. ¿Y qué estará pasando? Josué se pone a orar, y Dios, cuando está orando, Dios le dice, levántate, ¿qué andas haciendo ahí orando? Levántate. Y le revela y le dice, es que alguien del pueblo desobedeció, ¿verdad que sí? Y se robó unos lingotes de oro y unas, ¿cómo se dice? De allá de Babilonia, unos mantos de Babilonia, y los tiene escondidos abajo de su tent, de su casita de campaña. Ahí los tiene. Y es por ese hombre que ustedes sufrieron las consecuencias y no ganaron. Ahí se fija la diferencia. Cuando uno obedece,
bendición, victoria, pero cuando desobedeces, no solamente te afecta a ti, sino que le afecta a las personas que están a tu alrededor. Usted muéstreme un esposo rejego, orgulloso, gritón, desobediente, ensoberbecido, borracho, nieto de Pancho Villa, y yo le voy a mostrar una esposa dañada, unos hijos que están mal también, una familia desunida. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, no solamente te afecta a ti la desobediencia, sino que afecta a las personas que están a tu alrededor. Muéstrame una esposa respondona, desobediente con su esposo y que da mal ejemplo y que en lugar de hacer qué hacer anda ahí de floja y no hace nada en la casa y nomás se la pasa chismeando ahí con las vecinas, etcétera, etcétera. Y yo le muestro una casa desordenada y con problemas también. Ya mejor terminamos, ¿verdad? Porque la desobediencia no solamente te afecta a ti, afecta a las personas que están a tu alrededor. No, que yo fumo mis cigarritos y yo no le hago nada a nadie. ¿Para qué se andan metiendo conmigo? Hey, dicen los estudios que el humo de segunda mano es peor y tiene efectos más, ¿cómo se dice? Efectos más terribles que la de la persona que fuma. Así es que, hermanos, cuando pecamos, ¿por qué cree que la tierra por qué cree que la tierra tiembla tanto? Porque como seres humanos hemos derramado sangre inocente, tantas guerras, tantas traiciones, tantas injusticias, tantas cosas que la tierra ha presenciado, tanto pecado que ha visto, que está dañada la tierra ya. Ese mentado del global warming, ¿cómo es? Del calentamiento global, que lo vamos a arreglar lo vamos a arreglar dejando de pecar y siendo obedientes. Anyways, termino, hermanos, porque ya se pasó el tiempo. Entonces, el Señor, creo yo, que en estos últimos 2 domingos nos ha estado hablando muy claro acerca de cómo Él quiere bendecirnos, pero para bendecirnos, pues nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Quiero terminar, hermanos, leyendo. Estoy entre si leo Josué 1:6 o Deuteronomio 28. Las dos, al cabo estamos en cuarentena, ¿verdad? Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate, y esta palabra es para ti, hermano, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, la palabra de Dios ya para nosotros. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, ahí está, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escucha: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No has escuchado personas que dicen: nada me sale bien, nada me sale bien? ¿Sí has escuchado personas que dicen eso? Pues aquí está. Aquí está. ¿Para qué le buscas por otro lado? Y Deuteronomio, con eso cerramos, hermanos, nomás para que se saboree la boca. Deuteronomio 28, que usted lo conoce ya de memoria. Pasen los músicos, por favor. Acontecerá, primera Deuteronomio 28:1, que si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios. En el pensamiento hebreo, oír significa obedecer. ¿Ok? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, hermanos, ¿sí lo tienen, verdad? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuántos quieren que las bendiciones de Dios los alcancen? Aquí no está que tú estés detrás de las bendiciones, tú tienes que estar detrás de la palabra, detrás de obedecer a Dios, de consagrarte a Dios, y las bendiciones te van a seguir. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que como cristiano, aunque te pase una situación difícil, una enfermedad, malas noticias, tus finanzas, dice, cuando dice que esas bendiciones te alcanzarán, significa que aún lo negativo se tornará en una bendición para tu vida. De acuerdo a Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Eso es lo que significa. Las bendiciones te alcanzarán. Aún lo negativo se convertirá en una bendición para tu vida. Tu mayor tristeza se convertirá en la mayor felicidad para tu vida. ¿Cómo? No me preguntes. Pero por eso servimos a un Dios poderoso y soberano, que es experto en hacer lo imposible. Dios de los imposibles. Y ya no le sigo leyendo, pero sigue diciendo, para que te vaya bien en la tierra donde estás, obedece. Obedece. Un esposo de allá de México se quería venir para Estados Unidos porque le estaba yendo mal en su negocio. Y el pastor le dijo, a ver. El Señor le reveló, ¿te quieres ir a Estados Unidos porque te está yendo mal? Sí. A ver, tráeme a tu esposa. Y luego, ¿y para qué quiere mi esposa? Llega la esposa y le pregunta, ¿cómo te trata este varón? Y dice la esposa, empieza a llorar, me trata mal, pastor. Y me habla de vieja y el pastor le dice, ahí está tu problema. Tú no necesitas irte a Estados Unidos para que te vaya bien. Tú necesitas que amar, que honrar y que respetar a tu esposa. Pero pastor, hazlo y te veo en 3 meses. Pues el muchacho lo hizo, empezó a tratar a su esposa de diferente manera, mejor, y regresa a los 3 meses y le dice al pastor, pastor, ya no me quiero ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya me está yendo requete bien, era de Michoacán, requete bien en mis negocios. ¿Y qué hiciste? Lo que usted me dijo. Comencé a tratar bien a mi esposa. Hay muchos de ustedes que quieren que les vaya bien en sus negocios y entonces en todas esas cosas. Comienza tratando como una reina a tu esposa. Las mujeres se perdieron una oportunidad de decir amén. Pónganse de pie, por favor.